Nos hemos aquí reunido para la presentación por parte de la Comisión de Publicaciones y Biblioteca José Rayo de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, la presentación del libro Por los caminos de la adopción, un estudio sobre la parentalidad adoptiva. Son autoras, están aquí a mi lado, Alicia Montserrat Femenía y Maite Muñoz Guillén. El contenido del libro está muy bien sintetizado en el título, pues este texto es la descripción de un camino, como dice el título y como señalan las autoras. Un camino que comienza con la idea de llevar a cabo la adopción y con una meta que es la consecución de la misma. No obstante, como se dice en el libro, la meta de la adopción está mucho más allá que la llegada del hijo al hogar. La llegada, punto importante del camino, es algo que inaugura algo nuevo en la vida de los protagonistas. Las expectativas de los padres sobre el hijo quedan confrontadas con la realidad del nuevo ser que entra en su vida. En este camino no está garantizado el firme sobre el que se camina. En algunos tramos el suelo puede estar inestable. Los caminos de la adopción pueden partir de caminos psíquicos muy diferentes. Sí, hay alguien que está. Por favor, los oyentes pudieran cerrar los micrófonos. Es que hay un ruido de fondo. Gracias. La adopción tiene dos facetas. La afectiva, con el deseo de maternidad y paternidad que cumplidos finalmente, y la social, con la idea, muchas veces inconsciente, de perpetuar la especie a través de los descendientes y organizando estructuras que trascienden el individualismo. Ambas facetas se componen a su vez de multitud de matizaciones y problemas a los que las autoras prestan cumplida atención en el libro. Sí, sí. El texto también atiende a las nuevas configuraciones familiares que han ido surgiendo en los últimos tiempos, con nuevas demandas que, para ser satisfechas, condicionan la aparición de nuevos modelos. Cada adopción supone una variante del camino general de la adopción. En el ánimo de las autoras está el acompañar a los protagonistas en las diversas variantes, orientándose en proporcionar instrumentos de comprensión y firmeza de los vínculos afectivos de los protagonistas. Finalmente, la amplia experiencia clínica de Alicia Montserrat y Maite Muñoz con padres e hijos adoptivos, tratando las diversas patologías que puedan suceder, se refleja en este texto. A ello hay que añadir una actividad diferente, que es su trabajo de valoración de padres y madres adoptivos para el cumplimiento de su idoneidad a efectos legales. Esta doble actividad de las autoras acrecienta el valor del libro, así como la amplia bibliografía aportada en el mismo. Bueno, según el cartel a mi izquierda, ha llegado el editor, Manuel Isbert, y aquí están las autoras para los que hayan llegado después. Vamos a intervenir, según el cartel anunciador. La primera persona que va a intervenir es el editor, Manuel Isbert, que es psicólogo clínico y director de la editorial Simática, que es donde ha sido publicado este volumen. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Y de nuevo nos encontramos en un momento ceremonioso y bautismal, ¿no?, en la APM. Presentar un libro siempre tiene una cosa entrañable, ¿no? Yo estoy muy contento y muy satisfecho de que estas dos colegas y profesionales y grandes amigas hayan confiado en Simática para publicar el libro. Creo que, aparte de todo, han acertado, son listas y es la editorial mejor donde se puede publicar.
¿Por qué lo digo? Porque no, no es una cuestión de puro narcisismo. Es que tenemos imprentas en Latinoamérica en 10 países y prestan mucha atención a lo que se publica en España. Lo que se publica en España todavía, a pesar de las malas lenguas, en general, sigue siendo algo que tiene un valor añadido. Entonces, a mí el libro me parece sumamente interesante porque es un libro riguroso, es un libro basado en la clínica, basado en la práctica. No es el libro de ratón de biblioteca que ha empezado a mirar libros y libros y no tiene ni idea de lo que pasa en la realidad, sino todo lo contrario. Se han bregado situaciones y casos y han trabajado en centros y han visto qué pasa con los problemas de la adopción. Han tenido la valía clínica de ver las dos partes, ¿no? Cómo un niño es adoptado, pero los padres también son adoptados por el niño. Y hay una serie de mecanismos muy complejos hasta que se llega a producir una armonía y se llega a producir un fenómeno mágico de crianza de familia. Es decir, tienen un enfoque fino, clínico y práctico. Por lo tanto, es muy adecuado publicar este libro y que llegue y que les sirva de estímulo, de acicate a muchos colegas que tenemos en los países latinoamericanos que van a ver el libro con interés porque, es que está publicado en España. Ya no digo publicado en Simática, porque no, ya he tenido suficiente Puedes baño decirlo. narcisista esta tarde, pero simplemente publicado en España. Por lo tanto, tengo mucha esperanza de que el libro tenga difusión y entonces las autoras sean conocidas. El beneficio de los autores de Simática no es económico, es que se dan a conocer, su trabajo se da a conocer y probablemente las van a llamar a congresos, a jornadas, a que presenten ponencias. O sea que esa es la gran utilidad de una editorial que es puramente técnica. No es comercial, nadie gana dinero. La editorial no gana dinero. Yo os digo que la editorial yo la sostengo gracias a mis pacientes, porque hay que poner dinerito porque siempre es deficitaria. Pero no importa, el proyecto vale la pena. Y entonces, no voy a hablar más, después haré un poco de la cosa eh, comercial de cómo se consigue el libro, pero en este momento todavía solamente digo lo que digo. Muy satisfecho de publicar este libro. Lo último que voy a decir, considero que el libro tiene calidad y tiene autoras como para merecer formar parte de la colección APM. En ese sentido, si la APM tiene a bien, la nueva junta directiva, con Rosario Serrano a la cabeza, tiene a bien incluirlo, vamos a hacer el gasto correspondiente para cambiar la cubierta, cambiar las páginas iniciales, lo que haga falta para que el libro quede incluido en la colección APM, porque vale la pena. Va a enriquecer la colección APM. Y nada más, con esto ya cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. A continuación, según nuestro programa, va a intervenir Magdalena Calvo, autora del prólogo del libro. Em, Magdalena Calvo Sánchez Sierra es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Complutense de Somosaguas, Madrid, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, APM. Ha sido directora del Departamento de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes de la APM. Es miembro del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica. Ha investigado y publicado artículos sobre adolescencia y es coautora de los libros Adolescencia y Modernidad y Clínica Psicoanalítica en Adolescentes. Participa como autora en el libro titulado 10 años de cine y psicoanálisis,
y como conferenciante en el Cineforum de la Universidad Carlos III de Madrid y en el Colegio Universitario Isabel de España, también de Madrid. Pues cuando quieras, Magdalena. Muy bien, gracias. Bueno, creo que tengo 15 minutos, ¿no? Aproximadamente. Bueno, pues es una alegría para mí estar aquí compartiendo este espacio con dos colegas a las que además estoy unidas por una intensa amistad. He acompañado a la gestación de este libro durante largo tiempo y por eso también tengo una implicación tanto teórica como emocional. Durante estos años en que las autoras han escrito esta obra, la vida ha seguido su curso. Por eso, entre líneas, están entrelazados episodios de la propia existencia con sus luces y sus sombras. Cuando me propusieron participar en este feliz acontecimiento que hoy nos une, pensé, bueno, ¿qué voy a decir yo más allá de lo que se ha escrito en este libro y de lo que ya se ha reflexionado? Así que para ello tengo que evocar al psicoanalista André Green para recordar su concepto de estructura encuadrante, que aunque suena así complejo para los que no son psicoanalistas, lo que define es una situación muy acorde con la creación y temática de este libro, porque esta estructura es una forma de generar un conjunto de condiciones derivadas de los contactos iniciales entre la madre y el bebé. Esa vivencia crea, habilita y delimita un espacio psíquico, una matriz representacional donde se puedan alojar las funciones maternas. Este libro no existiría si ambas autoras no poseyeran ese espacio mental, un escenario imaginario en su psiquismo para albergar todas las vicisitudes, el dolor, la empatía, la intuición y la comprensión que acompañan al deseo de ser madre y padre, en este viaje, en esta odisea que es el proceso de adopción. El título de esta obra nos invita a la reflexión. Podría haber sido En el camino de la adopción, pero con un sencillo cambio de preposición, las autoras lo convierten en un valor dinámico. Por el camino implica una andadura en la que no se conoce lo que va aconteciendo. Ese es precisamente uno de los valores de este libro, que como si se tratara de un enigma, nos va desvelando las múltiples preguntas que se hace el lector. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el origen y el sentido de la existencia? ¿Y de dónde nace el deseo de tener hijos? El libro se divide en varios capítulos y también en dos partes. Primeramente se centra en las vicisitudes del inicio de la experiencia de adopción. En él encontramos las disposiciones legales sobre la adopción y las propuestas actuales de reproducción asistida y la maternidad subrogada. En el firme compromiso basado en años de experiencia en este campo, Alicia Monserrat y Maite Muñoz abordan los nuevos planteamientos que exige el siglo XXI, referido a las nuevas investigaciones científicas basadas en la biotecnología. Tengo que resaltar que el texto acomete además uno de los retos más complejos de nuestro tiempo, un tema que nos cuestiona a los psicoanalistas y nos obliga a pensar y a pensar mucho. Me refiero al complejo tema de la sexualidad y el género. Nuevas formas derivadas del intercambio de las identificaciones, de los legados familiares y deseos inconscientes de los progenitores. No estamos los psicoanalistas en una burbuja. Por eso, este texto nos transmite la gran preocupación por parte de las autoras que supone el tema de las identificaciones relacionadas al sexo biológico en disparidad con el deseo inconsciente de habitar en otro cuerpo. No tenemos más que observar el mundo que nos rodea. Por ejemplo, el ámbito de la cultura. Por ejemplo, en relación al cine, un emergente que absorbe la inquietud general. Un ejemplo es la película 20.000 especies de abejas de la directora Estíbaliz Urrosola, con varias nominaciones y un Goya a la mejor dirección Nobel. Película situada en un pueblo de Euskadi en el que un niño, Aitor, no comprende que le llamen así cuando él se siente identificado con su deseo de ser una niña. Aunque esto que comento parece una digresión, quiero señalar que las autoras comprometidas con este cuestionamiento incluyen un debate a través de una interesante ilustración clínica sobre esta materia, por medio del caso Una adopción al que han denominado Cristina, y en el que se constata
la orientación de una madre adoptiva en la elección hacia lo femenino para su hijo varón y cómo lo inviste por ese camino, con ese deseo de verse ella representada casi en espejo, ¿no? Como si el niño fuera una hija. Tengo que destacar que se observa el marco teórico de las autoras a través de una rica bibliografía, como ya ha comentado José Manuel, y también en relación a su praxis y a sus propias reflexiones. Esto se podría denominar corpus y mito de referencia, como diría nuevamente el psicoanalista André Green, porque ambos conceptos implican una forma singular de escuchar el relato de los padres, una captación relacionada con los conceptos de los que parte cada analista, para explicar de forma históricamente articulada los principios ordenadores del proceso psíquico en los primeros tiempos de la vida del bebé, las constelaciones familiares y el complejo entramado que sustenta el camino de la adopción. Como mencioné al principio, lo subjetivo y lo intersubjetivo se han entrelazado en este apasionante libro sobre la adopción. Perdón. Tengo que incidir que la obra revisa de una manera rigurosa algunos conceptos clave: padre, madre, función materna y paterna, familia. Este valioso estudio aparece en un momento en que las nuevas familias reclaman ser definidas e incorporadas a la cultura de nuestro tiempo. Por esta razón, el texto considera que la historia de la familia tiene que ser nuevamente analizada en sus orígenes para comprender que los valores que fueron nucleares en el pasado hoy día exigen un estudio a fondo. Las modificaciones en las nuevas formas de familia, determinadas por los cambios culturales y socioeconómicos, han transformado la visión del pasado. Recalcan estas psicoanalistas que el centro subjetivo de las familias actuales está basado más en la alianza y menos en la filiación, dando lugar a modos distintos de grupo, de organización vincular. Ellas quizá nos lo expliquen luego mejor si hay preguntas. Otro tema estrella que revisa este texto es el concepto psicoanalítico de función, que implica la posibilidad de que la función sea desarrollada por otra persona distinta a los padres, en caso de ausencia de estos. También nos recuerdan que los modelos actuales exigen revisar roles y funciones tradicionales adjudicadas a un género o a otro. Este abordaje nos obliga a revisar la noción de vínculo y de relación vincular y ampliar nuestro horizonte con respecto a los conceptos de identificación. El que las autoras sean psicólogas clínicas y psicoanalistas con una larga trayectoria en este campo añade valor a la revisión, génesis y profundidad teórica de la mente. Me refiero al análisis de cuestiones trascendentales relacionadas con las diferencias entre el hijo imaginado, producto del deseo, y el hijo real. Una cuestión privilegiada por todo lo que nos transmiten en torno a las expectativas idealizadas de los padres sobre los hijos. Como se ilustra en el texto, las construcciones imaginarias de los padres, las ilusiones grandiosas y los deseos inconscientes pueden poner en dificultad la libertad, la identidad y la subjetividad del hijo. La teoría psicoanalítica considera que los caminos de la adopción pueden partir de espacios psíquicos diferentes. Por esta razón, el libro insiste en los conflictos derivados en el deseo de hijo articulado con las carencias narcisistas de los padres. Debido en estos casos a la expectativa parental, para que el hijo sea un espejo reflejo de los progenitores y que pueda completar, aliviar y ser colocado como una prolongación de ellos mismos hasta convertirse en un fetiche. Objeto hijo cosificado que viene a paliar y aliviar el dolor y las deficiencias de la familia. Un hijo que en estos casos no podrá acceder a la subjetividad ni ser reconocido en su alteridad. Un punto nuclear que atraviesa el libro son los procesos de duelo y cómo se intensifican por el camino. Como nos comentan Maite Muñoz y Alicia Montserrat, el proceso de adopción llevará en su historia siempre una inscripción dolorosa. 2 puntos. Del lado de los padres, la herida por la imposibilidad de gestar. Del lado del hijo, el desconsuelo del abandono. Estas marcas requieren un trabajo importante y profundo de aceptación, de curación y de duelo, que finalmente llevará en este viaje al final del camino
y a la esperanza y a la resolución. Tanto los padres como los hijos están atravesados por la misma línea. Esto lo leo textual porque me gusta mucho en el libro, que ambas autoras dicen, ambos, padre y madre, tienen que adoptarse entre sí. Es un vector de doble dirección, los padres con los hijos. Por esta razón, sin centrarse en la patología, el libro aborda los problemas derivados de los duelos transgeneracionales. Entre las significativas contribuciones que las autoras aportan destacan algunos casos que podemos considerar paradigmáticos, como el de los señores A. Esta familia que trata de paliar por medio de la adopción las pérdidas no resueltas que se transmiten de una generación a otra. Aflicción que al no haber sido elaborada psíquicamente evolucionará hacia un sufrimiento parasitado o cuerpo extraño que se orientará a la búsqueda inconsciente del hijo receptor. Y por último, señalo que la adolescencia tiene un protagonismo esencial en el libro, muy, muy importante, porque las turbulencias emocionales y los cambios catastróficos, según las palabras del psicoanalista Bion, cambios catastróficos que experimentarán los niños y niñas en su mente y cuerpo se pueden recrudecer al llegar a la adolescencia. Y así vuelven a revivir las vicisitudes de su origen. Los adolescentes, como sabemos, resignifican sus experiencias pasadas para intentar dar otro sentido y comprender por primera vez lo que aconteció en el ayer. Estos comentarios los ilustran a través de algún caso paradigmático, por ejemplo, al que han denominado R, un puber de 14 años. En la exposición de la clínica se reflexiona sobre las actuaciones peligrosas de R, acompañadas de protestas y violencia. Estas actuaciones de riesgo se intensifican en muchos adolescentes en general, ¿no? Con actitudes maníacas y algunos se aproximan a una delicada línea entre la vida y la muerte. Estas conductas son derivadas y síntomas ante el dolor de una historia no integrada ni resuelta. Es decir, que todavía en estos casos de adopción la adolescencia se complica más por todo esto que estamos hablando. También en la misma línea, las autoras exponen experiencias clínicas esclarecedoras a través de otros casos, pero resulta esperanzador ver cómo en el proceso terapéutico los niños y jóvenes pacientes van evolucionando a través de comprender su historia. Bueno, podríamos seguir hablando de muchísimas cosas que tiene este libro que me parece apasionante, pero no voy a saturar de cosas porque tienen que intervenir otros. Entonces, solamente quiero leer el poema que incluí en el prólogo, porque me pareció importante, que habla de padres y de los hijos, desde un lugar al que podríamos llamar alma, como así denominaron los clásicos al espacio psíquico. Entonces, el poema es de Khalil Gibran, del año 1923, y se titula Sobre los hijos. Y seguramente lo conoceréis todos. Dice, tus hijos no son tus hijos. Son hijos de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no se puede visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzadas. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena, por esta introducción. A continuación van a hablar las dos autoras. La primera será Alicia Montserrat, que tengo aquí a mi izquierda. Alicia es doctora en psicología, especialista en psicología clínica. Es psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, reconocida como psicoanalista de niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA. Miembro de turno de intervención profesional para adopciones internacionales del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Profesora de cursos de formación de posgrado en seminarios específicos
sobre adopción. Autora y coautora de artículos científicos sobre la parentalidad adoptiva y de libros sobre adopción. Pues cuando quieras, Alicia. Bueno, me siento muy afortunada de que el motivo de este encuentro sea la presentación del libro Por los caminos de la adopción, un estudio sobre la parentalidad adoptiva. Publicación que ha llegado a buen puerto después de un largo recorrido. Este libro contiene en sus páginas conversaciones de diálogos ininterrumpidos, continuados, que reanudan sin cesar relatos e historias sobre los caminos de la adopción y que a la vez se abren, se cierran o se obstaculizan. Caminos de invención, de experiencia que recuerdan los versos de Machado. Cuando escribió aquello de caminante, no hay camino. Es un libro escrito a 4 manos, cuya autoría es de Maite y también mía. Quizás el resultado de tratar de acercar, hemos hecho ese trabajo, acercar los límites entre lo que uno vive y lo que transcribimos. Y finalmente salió el relato. Quiero dar las gracias. En primer lugar, a la Asociación Psicoanalítica de Madrid, nuestra casa, mi casa, a su presidente Alberto Carrión, a su junta directiva. También quiero dar gracias en especial a la directora Rosario Serrano, a sus miembros de la Comisión de Publicaciones y Biblioteca José Rayo. Es también muy afectivo para mí todo este lugar, porque en un momento, digamos, estuve como directora. Sobre todo porque sé que organizar este espacio de presentación de libros, ya para mí y para muchas personas, representa un canto, como lo venimos diciendo y como venimos escuchando, de celebración de la vida. Nos sentimos muy acompañadas por los compañeros de profesión que componen esta mesa de presentación. Como viene coordinando, está José Manuel Martínez Fordé, colega desde nuestros primeros tiempos. Creo que desde que entré a esta casa ha sido mi colega de cursos, seminarios, desde hace tiempo en esta senda psicoanalítica. Sin duda, nuestros agradecimientos se extienden a Malena Calvo, no solo como prologuista, sino también como seguidora del texto. Con su lectura rigurosa nos aportó lucidez e ideas que nos ayudaron a nutrir el contenido de estas páginas de este libro. Ha enriquecido con su sabiduría y una escucha atenta el vínculo de amistad que nos une. De igual manera, agradecer a Manuel Esber, director de publicaciones de Simática, quien siempre nos ha alentado y prodigado buenos consejos para la edición de esta obra. Y aunque también padecimos una larga espera hasta su publicación, por fin, al final, salió a la luz. En este punto no me olvido de Mariela Bontempi, nuestra ilustradora, quien nos brindó su talento y generosidad en la realización de la portada. Ha condensado nuestro sentir de la obra en una imagen en la línea de contener las trayectorias de las adopciones, sintetizando las dimensiones del intenso trabajo que significa la crianza parental en un horizonte de esperanza y posibilidades ilusionantes. Aquí sumamos los agradecimientos sin lugar a dudas a todas las familias de adopción internacional y a los profesionales compañeros que veo presentes por online también. Con ellos hemos hecho muchos caminos, el turno de TIPAI y actualmente el LIPAI, con quienes durante décadas hemos trabajado juntos. Del mismo modo, queremos agradecer al Colegio de Psicólogos, cuya coordinadora Inmaculada García ha estado siempre ahí, y al Colegio de Trabajadores Sociales, y al SI como el Servicio de Adopción de la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Antonio Ferrandi,
quien hace su trabajo con gran dedicación, todo su equipo es magnífico y con un verdadero compromiso ético. Dar las gracias, bueno, también a nuestras familias que están por ahí, por el amor mutuo y los nutridos intercambios de afectos y pensamientos para ayudarnos a escribir. Agradecer también, se vive agradeciendo a todos, pero agradecer también a todos los presentes que estáis aquí, del modo presencial o online, amigos, colegas, a todas aquellas personas a las que les interesa el tema de la adopción y a todos aquellos que han tenido la generosidad de venir en este acto, y ya lo digo, también online, porque hemos atravesado fronteras. Ahora, un pequeño paréntesis personal. Valoro y siento una inmensa gratitud por la experiencia que me ha brindado escribir este libro. El haber compartido momentos de incertidumbre y de alegría al abordar este tema, incluso en haber podido transitar la vida en estos espacios de adopción, identificada con ellos al relacionar mi propia experiencia como adoptada por este país. Decía que este libro es el resultado de tratar de acercar los límites entre lo que vivimos y escribimos, y de esta forma lo transformamos en relato. Y en particular vivenciar, acercarse a una experiencia vital sobre el impacto de la conceptualización psicoanalítica, pero al mismo tiempo intentar poder hacerlo con claridad y profundidad. Esto costó mucho, pero lo pudimos ver. Yo creo que se pudo dar. La vida es movimiento, como lo dice ese hermoso poema que nos ha leído Malena. Y la escritura es un testigo de ese transcurrir, de ese suceder del tiempo vital. Un poco de historia sobre el origen y de cómo se fue configurando este libro. El encuentro y el camino con Maite. Y, digamos, fue aquí, en esta casa también. Y la adopción internacional. Hace ya varias décadas que nos conocimos en la formación como psicoanalista, Maite y yo misma comenzamos a vincularnos y a compartir intereses en el campo analítico o en concreto en las adopciones. En la década de los 90, con la apertura del turno de adopción internacional, ambas participamos en esa tarea tan vertiginosa. Diría que hubo una explosión de las demandas que en ese momento, cuando se crea el turno de adopción internacional. Esta demanda surgió con mucha fuerza y en esta se enroló esta nueva forma de la parentalidad adoptiva. Digo nueva forma porque es histórica, ¿no? Pero al mismo tiempo se PICNA, la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia de Niños y Adolescentes, nos solicita hacer participación en la formación para psicoterapeutas en niños y adolescentes sobre el taller de adopción. Así que fuimos profesoras del mismo. Entonces veis que experiencia y transmisión se van tejiendo como hilos para armar la trama de este escrito. La obra, como veis, tuvo un recorrido, una ruta con escala, donde anclamos y seguíamos ahí anclados con los aportes que encontramos creativos del desarrollo del psicoanálisis en diversos autores, que no los voy a mencionar a todos, pero y con la contribución específica de especificidad del psicoanálisis de la infancia y la adolescencia. De ahí que hagamos en nuestras páginas referencia a los antecedentes sobre el tema. En este momento yo voy a reflejar solo, voy a recoger a las personas de esta institución que nos ayudaron y nos convocaron en muchas situaciones para poder pensar juntos. Ellas fueron Rebeca Grimberg y Mercedes Valcárcel. Labor que nos ayudaron mucho a pensar la temática del duelo en la adopción. También a José Rayo, que está en esa foto y que se llama digamos, la biblioteca, se llama igual que él, que nos ayudó a pensar la situación de la cesión, el hijo cedido, que si bien tiene unas características particulares, pero nos motivó a pensar
en que toda, digamos, que toda sesión también había una adopción. Y queremos también mencionar a Mariela Michelena, además porque hace poco partió, pero sobre todo, digamos, la aportación bellísima que ella nos hizo sobre, a todos, sobre la vida de García Márquez, que era un hombre cedido que no lo, digamos, tuvo que ser adoptado por unos familiares. Bueno, para acompañarnos entonces, digo, nombro a esta gente, hay mucha más, pero todos los autores nos acompañan y nos digamos, para escribir este libro, ya que sin ellos sería impensable un pensamiento propio, sin otros que nos precedieron o que están. Y en la comprensión de este texto y su posible complejidad, es necesario mencionar las relevantes contribuciones para comprender la lógica de la multitud, la trama de los vínculos, la conectividad y relaciones que permiten aunar intereses comunes a través de las redes sociales y la teoría de los ámbitos. En esto también influyeron toda la escuela de psicoanálisis social sobre Pichon-Rivière, Blecher y Bauleo, y en esta casa, sobre todo, para mí, una gran maestra, Manuela Utrilla. Nos referimos que todos ellos nos ayudaron a pensar a la necesidad de centrar al sujeto que iba a entrar en adopción, con la paradoja de singularizarlo al mismo tiempo. En este, digamos, en este entrar también nos ayudó esta intensidad de los contextos culturales, porque este tema de la adopción y más la adopción internacional tiene estas características. Esto enmarca el fluir de la vida en un contexto, en una batalla por emerger con lo más propio de uno mismo, aunque entrelazado con los otros a través de los vínculos. Quiero precisar, no los voy porque ya está todo, me parece súper precisado por los compañeros, algunas líneas sobre emergentes que para mí fueron centrales y que abren los caminos del libro alrededor de la condensación del vocablo adoptar y parentalidades. Porque en ello el deseo de hijo, nosotros lo vimos con Maite mucho, expresa ese plus, el plus que poseen las parentalidades adoptivas y que constituyen esas funciones parentales. ¿Por qué? Porque hay que agregar que esa cualidad necesaria para ejercer las funciones parentales adoptivas es el don del equilibrio entre la ilusión del hijo advenir y la realidad. Aunque recomiendo que lean el texto, y ya que esto es solo una nota, ¿no? Porque no. El punto de trabajo, ya lo ha dicho Malena, es el tema del duelo. Para nosotros es nodal, porque eso da margen a interpretaciones que llevan a invenciones y a transformaciones. Quizás sea esto una manera de soslayar las desilusiones que acarrea el proceso de la adopción, con la esperanza puesta de que no sean solo las utopías o las antinomias, los fracasos en el camino de la adopción las que se impongan. Por esa razón, nos parece oportuno vincular la adopción con la hospitalidad. Como dirá Derrida, la hospitalidad no pertenece originalmente ni al anfitrión ni al invitado, sino al gesto mediante el cual uno da acogida al otro. Lo vincular propone mirar los múltiples orígenes en cuanto que cada vínculo parental familiar es significativo y produce nuevas inscripciones que no existían previamente a dicho vínculo. El encuentro sin más no es garantía de hospitalidad. Lo ajeno a mí, lo otro distinto, adviene y tiene lugar solo con otro. Nos ocupamos en profundidad, por lo tanto, a partir de eso, en la encrucijada de la identidad, el lugar del entrecruzamiento de las vicisitudes identitarias. Entonces, nuestra intención es reflejar en este libro de la adopción una modalidad vincular con la perspectiva de la hospitalidad,
alterando los saberes previos y verdades emocionales, desculpabilizando o desconstruyendo certezas, elaborando una situación en que pueda producirse un sentido no solo resistido, sino también creando sentidos novedosos. Entonces, se intenta de este modo dar visibilidad, enunciar una determinación, una disposición psíquica compleja abierta al acontecimiento de la adopción que debe ser respetada, alojada con sinceridad, flexibilidad, sensibilidad y sostenida con firmeza. Dicho propósito es dar cabida a las incertidumbres de la vida en general, como estas infancias y adolescencias vulnerables. Nada más, ya para terminar, el profesional en la adopción convoca a participar y alojar una experiencia inédita, tan inédita como la que se trata sobre la labor artesanal de la crianza del cachorro humano. Este libro intenta alojar las parentalidades adoptivas en territorios en los que hay que liberar fronteras para construir vínculos. Que dichos vínculos validen los derechos de los niños y adolescentes a tener una familia en un entorno que promueva su porvenir desde un horizonte de esperanza, ilusión y confianza en la condición humana. Termino ya este recorrido y les digo a todos muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. A continuación va a intervenir Maite Muñoz Guillén, que es licenciada en Psicología y especialista en Psicología Clínica. Es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Psicoterapeuta acreditada por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, FEAP, de la que ha sido vicepresidenta y secretaria general. Docente de seminarios específicos de formación de posgrado sobre adopción impartidos en la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y el Adolescente. Supervisora de equipos profesionales del campo de la adopción y autora de múltiples artículos sobre salud mental publicados en diferentes revistas científicas. Coautora del libro La adopción, un tema de nuestro tiempo. Pues cuando quieras, Maite. Bueno, muchas gracias, José Manuel, y gracias a todos. Yo voy a empezar también con los agradecimientos, y lo primero que deseo manifestar es el agradecimiento a todas las personas y la institución que hacen posible este encuentro. Creo que la Biblioteca José Rayo, de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, no puede ser mejor marco para acoger esta presentación, que no sería posible sin la colaboración de una editorial que confiara en el interés de la publicación. Y por lo que ha dicho hace un momento, parece que confía bastante. Así pues, nuestro agradecimiento a la directora de Publicaciones y Biblioteca del APM, Rosario Serrano, y demás miembros de la comisión, uno de los cuales, José Manuel Forde, nos acompaña hoy aquí, introduciendo y coordinando este ágora de compañeros y amigos, atravesados todos por nuestro interés y compromiso con el psicoanálisis. Y naturalmente nuestra gratitud apsimática en la persona de Manuel Esber, director de dicha editorial. A la entrañable compañera y amiga Malena Calvo, que en mi caso además fuimos compañeras de colegio. Nos hemos reencontrado aquí, pero fuimos juntas al colegio. Bueno, eso. Le debemos el magnífico prólogo introductorio a la lectura, además de sus enriquecedoras aportaciones y de la infinita paciencia con la que acogía nuestros envíos de texto a su consideración. La artista gráfica, Mariela Bontempi, diseñadora de la portada, no ha podido captar mejor todo el contenido del libro en una sola imagen. Creo que la portada del libro es el libro. Bueno, pues a todos y cada uno de ellos y ellas nuestro reconocimiento más sincero.
Este libro es fruto de las consideraciones e interrogantes que nos hemos planteado a lo largo de todos los años que hemos venido trabajando en el campo de la adopción, tanto en lo que se refiere a la valoración de los ofrecimientos por parte de aspirantes a futuros padres y madres adoptivos, de cara a estimar su idoneidad o no, como del trabajo clínico con familias adoptivas. También la supervisión de equipos profesionales en este campo nos ha aportado un amplio material sobre qué y cómo pensar el tema que nos ocupa, es decir, la adopción. Hemos querido plasmar en esta publicación el corolario del intercambio de reflexiones, diálogos y parloteos entre Alicia y yo en los diferentes encuentros en que nos hemos reunido, tanto aquí en Madrid, en el marco cerrado de nuestras consultas, como paseando al aire libre por los montes de Cantabria. La adopción no es un tema nuevo, es tan antigua como el mundo. Importantes personajes de la historia fueron criados por figuras parentales que no eran sus padres ni madres biológicos. Bueno, ahí está, por pensar en el más antiguo, Moisés. Y bueno, a título un poco de curiosidad, pues también os menciono que Alan Poe, Bill Clinton, Steve Jobs, Nelson Mandela, Rudyard Kipling, todos ellos fueron hijos adoptados. Y bueno, hay muchos más, pero bueno, por mencionar unos. Hemos atendido y escuchado a muchos candidatos a la paternidad y maternidad adoptiva exponer su proyecto de familia. Los relatos recogidos han sido muy variados, a veces incluso cabe decir que variopintos. Las entrevistas encaminadas a la obtención del certificado de idoneidad, documento administrativo imprescindible para iniciar un proceso de ofrecimiento adoptivo, digo que las entrevistas, no siendo formalmente entrevistas clínicas ni diagnósticas, sí nos han situado en un espacio en el que poder apreciar cómo esa herramienta tan propia nuestra, que es la escucha psicoanalítica, ha resultado ser un útil instrumento operativo para tratar de identificar y distinguir en el discurso de los adoptantes el contenido manifiesto del contenido latente, considerando a este último como camino conducente a la motivación que sustenta el ofrecimiento adoptivo. Naturalmente, no podemos ni debemos hacer interpretaciones en este marco de entrevistas, pero sí señalamientos que ayuden a clarificar y disolver fantasías, a veces muy poco realistas, sostenidas en un imaginario social sobre los objetivos de la adopción. El marco de las entrevistas de valoración nos ha permitido también recoger la movilización interna que para los padres supone este proceso que reactiva sus propias fantasías infantiles. Nos concierne conocer cómo discurre lo que venimos en llamar gestación psíquica. ¿Qué razones sostienen el ofrecimiento adoptivo y de dónde parte? ¿Si de un deseo o de una necesidad? Este proceso de valoración de los adoptantes no lo consideramos solamente un requisito formal administrativo, que lo es, pero no solamente lo consideramos así, y por eso ponemos empeño en señalar que tiene también una importante función preventiva. Ser padre, madre, adoptivo, no es trabajo fácil. Restaurar el concepto de un sí mismo dañado conlleva una ardua y lenta tarea que va a requerir por parte de los padres adoptivos grandes dosis de tolerancia a la frustración y de poder soportar, entre otras cosas, las identificaciones proyectivas que el niño depositará sobre ellos. El acercamiento al mundo adoptivo empieza por modificar la ecuación padres que solicitan niño a niños que necesitan padres. Porque no se trata de buscar niños para padres, sino se trata de buscar padres para niños. A lo largo del libro pensamos que se advierte el mensaje que tratamos de transmitir y que lo hemos tomado de uno de nuestros maestros, Alicia lo ha mencionado ahora, con lo que de alguna manera rendimos nuestro modesto homenaje al añorado doctor José Rayo, miembro de esta institución. Sus trabajos sobre una peculiar forma de adopción que se ha venido a llamar cesión, una situación que se ha dado además mucho en España,
bueno, yo creo que todo el mundo sabe en qué consiste la cesión. Consiste en que una mujer cede su hijo a su madre, generalmente a la madre, o sea, a la abuela, o a alguna hermana. El niño sigue viviendo en la familia, pero es criado no por la madre, sino por otro miembro de la familia. No voy a entrar en todas las implicaciones interesantísimas que tiene esto, pero bueno, era así. Bien, el doctor Rayo trabajó mucho este tema y esto para nosotras ha sido como un candil que nos ha iluminado nuestro camino rastreador del fenómeno adoptivo y nos ha llevado a convenir con él su proposición de que los padres afectivos son los padres efectivos. Todo el contenido de este libro está atravesado por esta afirmación. En realidad todos los hijos somos adoptados. Todos hemos tenido que ser adoptados por nuestros padres. O sea, los hijos biológicos también son hijos adoptados, porque todos los padres y madres han de adoptar a sus hijos, han de incluirlos en su deseo, que sin más tarea que la de cumplir, que la de formar familia, el deseo. ¿Cómo se lleva a cabo esta adopción? Con el ejercicio de la función parental, es decir, la parentalidad, concepto diferente al de paternidad o maternidad, que histórica y socialmente se piensa más la paternidad, la maternidad, como algo anclado en lo biológico. La parentalidad es otra cosa, es una función. Es la función de criar, cuidar, proteger y transmitir normas que ayuden a organizar el caos interno y den contención a la pulsionalidad desbordada del bebé, del niño. Así que esos padres afectivos, efectivos, y nosotras lo prolongamos también a adoptivos, son en realidad los verdaderos padres. Cuando tantas veces oímos hablar en algunas noticias y cosas de estas, ¿no? De gente que quiere conocer a sus verdaderos padres, nosotras pensamos que los verdaderos padres son los que ejercen la función parental y son los padres adoptivos. Desde el comienzo pensamos que uno de los caminos de la adopción es el que se establece entre un abandono y un deseo. Y hemos metaforizado el proceso de constituirse en familia adoptiva como la andadura que lleva a la consecución de ese deseo. El camino es largo y los obstáculos numerosos. La gestación psíquica puede tener una duración impredecible porque los tiempos también lo son y el proceso va a demandar fortaleza para soportar la espera, especialmente en adopción internacional, por otra parte la más habitual actualmente en nuestro país. Con este libro pretendemos poder acompañar en el tránsito por los diversos caminos, unas veces aislados, otras veces confluyentes, pero siempre orientados a la configuración y firmeza de unos vínculos. Decimos, pretendemos poder acompañar a todos los padres y madres que han optado por la adopción como fórmula de construcción familiar. Es uno de sus objetivos poder ser de utilidad y ayuda a los padres en el doble proceso adoptivo que acaece, que se ha mencionado antes también, la adopción mutua, porque ambos, padres e hijos, han de adoptarse mutuamente, ya que la familia adoptiva se sustenta en el enlace entre el deseo y la necesidad, el deseo parental de hijo y la necesidad filial de padres, es decir, el deseo por parte de los padres y la necesidad por parte del hijo. Si bien es cierto que en el caso del niño, el menor, participa de ambos movimientos afectivos, tanto del deseo como de la necesidad, porque la necesidad ante la carencia genera el deseo de tener. El niño desea y necesita un entorno sostenedor e integrador donde poder crecer y desarrollarse, es decir, una familia. Por parte de los padres, esperamos que sea únicamente el deseo lo que mueva su ofrecimiento adoptivo y no la necesidad. Y nos hemos encontrado muchas veces en la valoración de aspirantes a padres adoptivos que lo que mueve a veces ese ofrecimiento que suele más bien manifestarse como una demanda, ¿no? Yo quiero, demando adoptar, bueno.
Y nos hemos encontrado muchas veces que lo que mueve es más bien una necesidad, no tanto un deseo. Por eso decimos que las entrevistas previas para la valoración, para obtener el certificado, tienen una importante función preventiva, no es únicamente un requisito formal y ya está. La familia adoptiva tiene la tarea añadida de restaurar la herida primaria derivada de la vivencia de rechazo y abandono, porque como ya dijo otro de nuestros maestros, León Greenberg, le cito, la adopción le ha salvado la vida, pero no ha podido salvarle de la tragedia derivada de las condiciones de su nacimiento. Fin de la cita. Uno de los caminos de la adopción que tienen que hacer padres e hijos es el de atravesar sus respectivos duelos. El del menor abandonado, que tiene que hacer el tránsito de la madre genitora a la adoptiva, y el de la pareja parental, cuyo tránsito es desde la infecundidad biológica, con el consiguiente daño narcisista que esto comporta, a la fecundidad afectiva. Tal es así que planteamos el proceso adoptivo como un encuentro entre dos duelos, subyacentes a los cuales hay un gran sufrimiento. El niño ha sufrido un abandono real por parte de los progenitores y ha podido ocurrir que las fantasías felicidas hayan sido incluso actuadas. En cualquier caso, se trata de un niño o niña, depositario de una importante carga traumática. A veces en las entrevistas los padres manifiestan, bueno, me da lo mismo que sea un niño que una niña, que sea blanco, que sea negro, que sea pero que esté sano. Dicen, claro, siempre hay que decirles, pues entonces no, porque un niño que va a ser entregado en adopción nunca es un niño sano. Es un niño que tiene una herida narcisista muy importante, y claro, ellos están pensando en que no tenga enfermedades o deficiencias, pero hay que saber que, bueno, hay que poner en realidad, ¿no? Nos ha parecido necesario puntualizar aspectos realistas que desidealicen la adopción y coloquen en primer plano que fundamentalmente la adopción es una medida de protección a la infancia, cuya finalidad es intentar restituir, mediante su inclusión en una familia adoptiva, el derecho que asiste a cualquier niño o niña, teniendo en cuenta que es el interés del menor el que prevalece sobre cualquier otro, subrayando el concepto derecho exclusivamente en lo que concierne al niño, en ningún caso a los adultos, ya que, según figura en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, dice, el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, y en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia. ¿Quiere esto decir que ser padres no es un derecho? Tener padres sí lo es. Y este es un principio que nunca se puede perder de vista en las tareas de adopción, que lo único que importa es el bienestar del menor y poder restituir el derecho a poder tener una familia. No, lo digo porque también muchas veces es que yo tengo derecho a que... No, los adultos en este caso no tienen derecho, los niños sí. Es necesario también desmitificar fantasías ideales sobre la adopción, especialmente la del mito del amor parentofilial perfecto, dando entrada al reconocimiento de las diferencias, es decir, de la alteridad. Fantasías también ligadas a funciones salvadoras o de rescate de niños desfavorecidos. Los padres adoptantes han tenido que crear un espacio mental y afectivo desde su gestación psíquica, un espacio en el que se autoricen a ellos mismos, sin culpas ni resentimientos, a ocupar ese lugar de padres sobre el que cimentar los elementos del deseo compartido de vinculación familiar. En la nueva familia es donde el hijo proveniente de una cadena generacional ajena a las de los padres va a construir su identidad, que viene dada, digámoslo una vez más, por su inclusión en el deseo de la pareja.
El vínculo, en este caso, no se rige por la consanguinidad, sino por la filiación, teniendo que articular parentalidad con filiación. Fenómeno psíquico, el de la filiación, que se construye en un contexto social, permaneciendo siempre en el imaginario del adoptado una doble pareja de padres. Y según dice Michel Soulet, le cito, la capacidad de los adoptantes para aceptarse como verdaderos padres sexuados y edípicos es una condición para el establecimiento de la filiación, que da lugar a una conciencia del lugar de hijo en el linaje familiar. Nos ha parecido oportuno también consignar en el texto del libro las nuevas formas de organización familiar, donde se ha pasado de un modelo de familia tradicional nuclear a otros múltiples paradigmas de convivencia familiar, emergentes de los nuevos tiempos que vivimos. En definitiva, hemos querido trasladar a estas páginas lo que hemos aprendido de la experiencia directa a la que nos han dado acceso las familias adoptivas en diferentes momentos de su proceso de adopción. También, hay que decirlo, contemplar estos escenarios desde nuestro esquema referencial psicoanalítico transmitido por nuestros maestros y maestras a quienes tanto debemos. Bueno, muchas gracias a todos ellos y, por supuesto, a los que estáis aquí acompañándonos, tanto presencialmente como a través de la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Abrimos el turno de preguntas en la sala, tanto local como transoceánica. Bueno, Andy, no sé si han caído en la cuenta, supongo que sí, porque la mayoría son psicoanalistas, de que dos de los ponentes, dos de las señoras que han intervenido, han hablado de un punto, bueno, muchos puntos comunes, pero hay uno interesantísimo. Lo digo para ir abriendo ideas o debate y tal, que es que cuando un adoptado llega a una familia de adoptantes, parece que ya está todo resuelto, ¿no? Los padres tienen al niño y el niño está protegido. Pero claro, hay un fenómeno, ellas lo han señalado, que es fundamental, que haya una adopción mutua. Se supone que los padres adoptan al niño, eso parece claro, ¿no? Pero es que el niño tiene que, o los niños tienen que adoptar a los padres. Y eso no es tan claro como parece. Eso es un trabajo. Vosotros habéis, uno de vuestros fundamentos es el trabajo del duelo en los dos polos del evento, ¿no? Bueno, hay un trabajo de adoptar. Los padres tienen que trabajar para adoptar, cuando ya tienen el niño. Pero es que los niños tienen que trabajarse la adopción de los padres. Entonces, este es un punto interesantísimo que a veces no se le presta mucha atención porque creemos que ya está todo resuelto cuando el niño llega a una familia y es el comienzo de un camino bastante complicado. Entonces, bueno, esto es a modo de una idea que habéis expuesto muy interesante y muy verdadera, creo yo, ¿no? Sí. Sí. Sí, por favor. Hay una cuestión. Cuando habléis, podéis decir vuestro nombre, por favor. Hola. Hola. Mi nombre es Ana María Eiras, soy de nacionalidad argentina española y soy obstetra. En mi profesión he visto que por lo general, cuando una mujer adopta, ¿no? Hay un caso muy particular que me llamó mucho la atención, ¿no? Una argentina que había adoptado 2 niños del Amazonas, inmediatamente quedó en estado. Sí. Que eso es algo que aparentemente normal porque ella se olvida del tema de quedar Sí. embarazada y por fin queda en estado, ¿no? Sí. Entonces quería preguntarles, cómo ustedes como especialistas, cómo ven el caso de los niños adoptados con el niño que es biológicamente de los padres, ¿no? En segundo lugar, quería preguntarles si ustedes plantean la adopción de niños pequeños, o sea, en la edad de approach, que me imagino que son los primeros meses, o si están hablando de niños
mayores, ¿no? Que ya serían situaciones absolutamente diferentes, ¿no? Y, y por tercer lugar, les preguntaba, ¿qué pasa con los niños que... Hay niños en otra época, ¿verdad? Porque ahora siempre se le dice la verdad a los niños, ¿no? De que ellos son hijos adoptivos, pero en otra época eso no se les decía, ¿no? Por experiencia he visto que los niños, que los padres le dicen que son adoptados, después tienen muchos problemas psicológicos de que ellos tienen una curiosidad de ir a conocer a sus padres. Entonces, y también he visto esto en Estados Unidos con el tema este de Peter Pan, que fue algo que sucedió en la época de Fidel Castro, que dejó que los niños salieran del país a través de la iglesia y fueron niños que fueron adoptados por familias. Fidel Castro no dejó que los padres salieran y después de 7 o 8 años esos niños se volvieron a encontrar con sus padres y no querían a sus padres, sino que deseaban quedarse con su familia adoptiva, ¿no? Esas son 4 cosas que me parecen interesantes de poder saber qué piensan ustedes como especialistas. Muchas gracias y las felicito por el libro. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, contestamos un poco las dos, porque yo ya no sé si las 4 cuestiones que has planteado. Te diría con respecto a lo de las mujeres que después de la adopción o en el proceso se quedan embarazadas. Esto no ocurre con relativa frecuencia. Yo, así de manera un poco jocosa, tengo la experiencia de que ya he dejado embarazadas a 5. ¿Y por qué digo esto? Porque después de haber tenido las entrevistas para estas previas, para el certificado de idoneidad, donde, claro, ahí emerge todo lo que está a nivel interno, consciente e inconsciente en la pareja, ¿eh? Se puede hablar, se habla en un marco determinado y resulta que pues, parejas que habían intentado incluso pues, técnicas de reproducción asistida y tal, pues después de que se ha producido una cierta liberación de toda la angustia que estaba ahí y de todo el, cada vez que no se confirmaba el embarazo y tal, pues mira, una vez que eso se ha podido hablar en un marco determinado, cede y se produce un embarazo. O sea, tiene... Relación, ¿no? de los niños, del niño biológico y de los niños adoptados, los padres, cómo se comportan. ¿Es Bueno, igual? yo no te puedo decir Ah. cómo se comportan los padres porque en ese no estamos ahí, en esa situación. Sí, sí que sabemos de esa situación donde se produce lo que tú dices y yo en los casos que conozco, pues se ha llevado a cabo una organización familiar pues con toda la normalidad, digamos, naturalmente con conocimiento, claro, de que uno de los hijos es adoptado y, bueno, y otro es hijo biológico. Pero como hemos dicho, como hay que adoptar a todos, da igual, aunque sea biológico, lo tienes que adoptar, psíquicamente hablando y emocionalmente hablando. Lo que planteabas de las edades es que eso está protocolarizado. Eso no depende, es decir, hay unas normas, unos criterios donde, primero, en la adopción internacional depende del país de origen. El país de origen es el que determina qué edades tienen los niños que están para poder ser adoptados. Eso no se puede, en ningún caso se puede elegir nada. Me refiero a la propuesta de adopción, al ofrecimiento. Y tiene que ver con la edad de los padres. Hay unos intervalos. En España, por ejemplo, el protocolo es que la diferencia máxima que pueda haber es de 45 años. Era de 40 y ahora se ha movido a 45. Pero era 40, pero creo que ahora se ha ampliado a 45. Y niños, bebés, prácticamente no hay. No hay porque, bueno, en la adopción internacional los bebés pues quedan en los países de origen, suelen ser adoptados en los países de origen y aquí en España pues hay muy pocos
Y además la adopción nacional, que ha estado cerrada hasta hace poco, ahora parece que se ha abierto, en realidad es nacional, pero es internacional, porque son hijos de mujeres que han venido, emigrantes que han venido aquí, pero apenas hay, ¿eh? A los bebés pequeños. Ya no recuerdo más cosas que las que habías preguntado. Bueno, con esto, este enigma, ¿no? El enigma que se quedan embarazados, me parece un enigma que hay que verlo, pero sí que sí, bueno, eso está, nosotros sí está registrado, hay mucho, porque claro, en este caso, en la adopción internacional, como está tan estipulado, si se interrumpe el proceso de adopción, si quedan embarazados. Sí, 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 Mm. claro, sí, sí. No continúan, es decir, si hay un embarazo en el proceso de que están en la búsqueda, no se interrumpe inmediatamente. Sí, sí, se interrumpe, no se puede seguir adelante si se produce Después embarazo durante hay el otras proceso. cuestiones que tienen en cuenta la adopción internacional, que es que depende del grado, es decir, que puedes tener un hijo biológico y adoptar, pero tiene que ser menor que el que tienes. Es decir, que hay todo un protocolo con respecto a estas cuestiones. O sea, no, eso ya, no, en eso. Eso no se puede, los padres que se ofrecen no pueden Ujú. elegir nada. No, tampoco. Tampoco. No, porque es eso, ofrecimiento de la parentalidad, no elección, ¿no? Bueno, de pronto, ¿Cómo? no, que de pronto me he acordado también de una anécdota, a lo mejor Maite no me la deja ¿No? hablar porque, no, por esta situación que hablamos de que no puedes decidir, si te puedes ofrecer y ver las condiciones, pero no puedes decidir por el sexo o si tiene, qué color tiene el pelo o no. Generalmente eso se decide porque vas eligiendo el país. Hay gente que quiere que sea rubio, parecido, para no tener problemas. Pero bueno, eso también se evalúa y se piensa con los que se ofrecen como adoptantes. La anécdota era que esto duró muy poco, pero cuando empezamos, estábamos en pleno trabajo, IKEA sacó una... Yo siempre la saco porque me parece impactante. Sacó una publicidad donde dice redecora tu vida y ponía un negrito, ¿entiendes? Entonces duró poco porque mi amiga Maite escribió una carta y se comunicó, pero él es, digamos, también el defensor del menor y el centro de, o sea, participaron muchos, pero para que veáis también cómo en todo este trabajo hay toda una cultura, digamos, que se está de otra cultura en cuanto a lo que se entiende. Por eso hay todo un trabajo previo muy, muy grande. Es decir, yo quiero decir que el trabajo previo lo hace la Comunidad de Madrid, por eso planteé como algo muy ético, porque la Comunidad de Madrid es como si se preseleccionara. Participan los aspirantes a una serie de reuniones y a partir de ahí deciden. No se lo ponen bueno, ¿eh? Hemos asistido a esto y los Les que pone muy en realidad. Lo en que decía antes realidad, de la desidealización de la adopción. ujú, Tienen que hacer unas reuniones y en la Comunidad de Madrid les ponen los pies en el suelo ujú. y de alguna manera se autoevalúan su proyecto adoptivo. No todos continúan después de haber... Ujú. De todos modos, estas situaciones que tú dices de lo biológico, por eso se trata pero hay cada caso singular. Yo he tenido en la clínica que después de haber adoptado y después de 6 años de la adopción de 6, 7, no sé cuánto, el niño nació biológicamente. No, creo que eran de 10 años después. O sea, que eso no es posible controlarlo,
pero funcionó. Esta familia, yo he hecho un seguimiento, se hacen seguimientos después también, que es para pensar. O sea que lo importante es, digamos, que a partir de que si tienen un biológico sería mucho más fácil porque se decide esto. La otra cuestión, ¿cómo van a ser estos padres o cómo se hace? Yo creo que en cada caso particular, por eso lo digo, cómo puede enriquecer una familia, y conozco familias que funcionan muy bien, después de varios hijos biológicos adoptan otro. Es decir, hay muchas familias así, ¿eh? Y la otra cuestión, bueno, lo que se trata es, digamos, encontrar cómo pueden alojar y con estas características que les voy diciendo. Con respecto a cómo puede ser la parentalidad, la diferenciación entre la parentalidad biológica, y yo digo, tiene que ver con la historia de cada familia. Hay algo que aparece en las entrevistas que generalmente hay historia de adopciones en cada familia, de las que vienen a ofrecer también. Hay que pensar también estos rasgos. Y el caso que los niños cueste volver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De que no quieren volver con los padres biológicos, es otra temática que intentamos abordar en el libro, porque es la temática de los orígenes. Y en esto hay mucha historia. Y en este momento es una de las preocupaciones que se puede tener, digamos, preocupaciones en el buen sentido, ¿no? Digamos, que se está pensando y cómo apoyar y valorizar, digamos, el conocimiento, lo cual ya está incluido en la ley, porque esto se ha ido haciendo en proceso, incluido que ellos pueden tener conocimiento de su vida, digamos, de cómo fueron sus orígenes. No todo el mundo lo puede tener, o sea que eso ya está regularizado en este momento, que antes no era, que no, se cortaba y se cortaba. Ahora no es así. Por lo menos en este país, yo sé que en Estados Unidos tampoco, pero sobre todo aquí es nuevo. Bueno, hablamos demasiado. Está muy bien. Son temas muy interesantes que yo creo que interesan a todo el mundo, ¿verdad? Vamos entonces a dar paso a tu, perdona, sí. Ahora, a continuación uno de online, sí, Virginia Mora. Siguiendo esta problemática de los hijos que no pueden adoptar a los padres, me estaba acordando de ese suceso del país de Cantabria, donde unos hermanos de 15 y de 13 años asesinaron a su madre. Entonces, en ese caso es porque ellos no fueron, a lo largo de toda su historia con los padres, no fueron capaces de adoptar a esos padres, ¿no? Que parece, según la policía y vecinos, que los padres trataban muy mal a estos dos chiquitos, exigiéndoles altos rendimientos en la escuela, tratos físicos no muy aceptables, restricción de la alimentación si no cumplían determinados parámetros. Entonces los niños suena un poco a los cuentos que nos contaban de niños, La bruja, ¿no? Yo no sé las circunstancias más allá de las que sepamos todos. He oído que eran unos padres muy estrictos religiosamente, lo que me lleva a pensar, como decía antes, en aquellos que van a adoptar para salvar. Van como salvadores, como para hacer una obra de caridad o algo así. Y claro, una adopción que parte sustentada en eso no tiene buen pronóstico de ninguna de las maneras. ¿Ves? Esa es una de las cosas, ¿verdad, Alicia?, que en las entrevistas previas aparece, bueno, tratamos de que aparezca, o sea, de que saber qué sustenta ese ofrecimiento de adopción. Y si van a salvar, mal asunto. Sí. Bien, es que hay una persona que nos sigue telemáticamente que quiere hablar.
es Virginia Mora, de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Cuando quieras, Virginia. Bueno, buenas noches a todos. Estoy encantada de lo que he escuchado del libro. O sea, voy a recomendarlo aquí ampliamente. Yo vivo en Tenerife, eh, porque verdaderamente pareciera que hay una compilación excelente, ¿no? De duelos, de sesiones, de claridad en los conceptos. Me ha gustado mucho lo que has dicho, Maite, afectivos y no efectivos, ¿no? Me ha gustado de la claridad también de decir, no es un niño sano, porque ya nace como con un talón de Aquiles, ¿no? Ya viene con su talón de Aquiles incorporado del abandono de sus propios padres. Pero me quedó el prólogo de lo que dijo Malena, que pudieran hablar esa diferencia entre esos nuevos modos de vinculación, la diferencia entre alianza y filiación, porque me parece que puede ser muy interesante. Y la felicito porque me parece súper atrayente todo lo que comentan del libro. Enhorabuena. Eso. Gracias, Virginia. Bien, gracias, Virginia. Ahora va a participar una persona de la sala. ¿Su nombre? Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Marta Alicia Lago de la Asociación Psicoanalítica de Argentina. Bueno, comprendo los comentarios que hizo la doctora con respecto a la situación. Creo que ella se mencionó como Argentina española y creo que también hay grandes diferencias de acuerdo a los continentes y de acuerdo a los países. Creo que fue un comentario muy argentino el tuyo, porque me sentí muy identificada. Por supuesto, quiero agradecer a ustedes porque, bueno, estoy acá invitada por Patricia y me pareció cuando Patricia me invitó un tema interesante porque yo digo, bueno, ¿qué cosas nuevas se pueden decir sobre esto? Porque realmente el tema de la adopción, no dejo de pensar en Eva Giberti, que en la Argentina fue pionera en el tema, está mencionada. Bueno, Figura en la bibliografía, Eva bueno, Giberti. fue pionera y fue, digamos, la bibliografía que tuvimos nosotros los psicólogos en Argentina. Bueno, estaba muy interesada en escuchar qué se podía ver ahora, digamos, deconstruido con respecto al tema de la adopción. Así que les agradezco mucho, siempre me siento muy bien cuando estoy entre ustedes, cálidamente hablando. A todos les digo muchas gracias por la acogida que tenemos los argentinos en España. Ahora sí tengo preguntas. Uno, con respecto a Alicia, me gustaría que hablaras o te explayaras un poco más sobre el tema que me pareció interesante de la hospitalidad de Derrida. Eso es una pregunta que me parece muy buena, hablar de la adopción y hacer esta comparación teórica con la filosofía. Y también a vos, Maite, hay algo que me hizo pensar, vamos a decir así, el tema que en un momento mencionaste, que los padres dicen, bueno, que sea sanito, vos dijiste así, que sea sanito, pero bueno, tienen que pensar que reciben a un chico enfermo. Me hizo ruido esta cuestión o esta terminología que vos usaste. Me pareció un apriorismo que yo lo estaría pensando. Esto es una opinión totalmente subjetiva. Pero bueno, es lo que quiero plantearles a ustedes. De todas formas, gracias a todos por esta presentación y los felicito. Nada más. Muchas gracias por su intervención. Sí que rogaríamos a los futuros intervinientes que limitaran su intervención, que fuera lo más breve posible, porque se nos está echando el tiempo encima. Ahora, a continuación, de los que nos siguen lejos, tenemos a Flavia Morandini. No, es que no veo. Flavia Moronati. Es con M, es Moronati. Esa. Moronati. Hola Flavia. Hola, ¿qué tal?
Pues Flavia, cuando quieras, por favor. Sí. Bueno, felicidades a ambas, lo primero, y voy rápido. En el proceso de entrevistas a los padres, se realiza una evaluación profunda, se les pasan test proyectivos, se analiza un poco su estructura psíquica, sus constelaciones familiares y demás, con el fin de evitar una retraumatización posterior, porque claro, a la hora de tener un niño nos remueve nuestra propia historia. Entonces, se analizan estas cosas y se desechan este ofrecimiento si se observa pues esos rasgos psicopáticos o narcisistas o demás. Muchas gracias. Gracias por tu intervención. Ahora va una persona de la sala. Esperáis, contestáis luego en bloque mejor. Sí. Sí, bueno, yo voy a ser muy breve. Quiero felicitaros a las dos. Yo he tenido el gusto de leer Privilegios, he tenido el gusto de leer el libro, me ha encantado, me ha llevado a toda mi trayectoria profesional en la institución pública y he visto reflejado en el libro muchos de los casos que he tenido en la clínica. He tenido casos de mujeres que han adoptado y luego se han quedado embarazadas. He tenido casos de serias dificultades de los niños adoptados en la relación con los padres cuando llegaban a la adolescencia. He tenido casos de padres que después de haber pasado por el duro proceso de la adopción, que es durísimo y muy largo muchas veces, han querido deshacerse literalmente de los hijos que han adoptado. En fin, una larga experiencia que vosotras, desde vuestra experiencia, habéis reflejado en este libro, que además ha sido un gusto leerlo. Os doy las gracias a las dos. Gracias, Charo. ¿Quién iba al punto? Oh, no, yo creo que era, no, sí. No, pero bueno, ánimo, no. Hay que tener ánimo. Muy breve, muy breve. Gracias por todo, por duda. Y una cosa que me parece muy importante es la dificultad de los hijos de aceptar a esos padres adoptivos, porque hay una cantidad de padres que parece que es perfecto, o sea, van a adoptar y ya por el hecho de que van a adoptar son padres y son buenos padres. Es muy difícil, por todo lo que decíais, habéis dicho de alguna forma. Las expectativas son enormes, las comparaciones son grandes, cuestionan cualquier cosa. Yo soy una madre adoptada y muchas veces mi hija me decía, me probaba y me decía, ¿por qué tú no eres mi mamá? Como no eres mi mamá, le digo, pues mira, vas a tener que pensarlo mucho, porque voy a ser tu mamá toda tu vida. Me da lo mismo, pero tú vas a ser... Pero tengo otros compañeros, porque también he sido de la profesión, que decían, pues oye, pues mira, pues si no estás a gusto, unas cosas que te dan, o sea, parecen mentira, pero es verdad. Es así. O sea, que no es nada fácil, diría muy difícil, que los padres sean los padres que cualquier niño necesitaría. Que si es verdad que cualquier, yo qué sé, cualquier familia tiene dificultades con los hijos biológicos, porque eso lo vemos todos los días, pero se necesitaría un plus por parte de los padres adoptivos de saber que van a plantear una serie de cosas que tienen absoluta necesidad de hacerlo y que hay que estar a la altura para poder resolverlo, y no es fácil. Yo quisiera hacer una breve intervención a propósito de la niña que le dice a su madre, no eres mi madre, ¿no? Yo conozco una madre adoptiva con bastante sentido del humor, que la respuesta que le dio a la misma pregunta fue, pues mira, lo siento, es la que te ha tocado. Eso es introducirla en el principio de realidad. Entonces, después, perdonar, Iva. Hola, buenas noches. Gisela, sí. Maite, te agradezco mucho y Alicia también. Yo las conocí a ustedes hace muchos años en CEPIMNA, fueron mis excelentes profesoras y fue las que me abrieron también las ganas de dedicarme en parte de mi carrera a la adopción.
Y bueno, venir aquí y verlas, bueno, luego estamos en esta casa juntas, ya estoy en la PM, ¿no? Pero quería decirles que el nombre del niño que se adopta, ¿no? Es muy importante, creo, tomar en cuenta como algo que casi es lo único que les pertenece, que vienen con algo que se les ha dado, ya sea la madre, quizás el padre, quizás la institución en la que han estado, y creo que es algo que, hablando de la afiliación, los puede, digamos, ayudar y luego en la búsqueda de orígenes también. Pero más allá de eso, el respeto a ese crío, el cual alguien se ocupó de darle un nombre. Eso por un lado. Y luego, creo que, Maite, tú has dicho algo importante, que no es para que la adopción se patologice, sino que justamente es para que se sepa que los niños necesitan muchas cosas a trabajar, ¿no? Como este encuentro de duelos, por ejemplo, que dices, porque creo que lo más terrible que le puede suceder a un ser humano es que sea abandonado y que sea abandonado por sus padres. Y que el devolver, entre comillas, porque no se devuelve a un hijo, ¿no? Sino que se reabandonan. Entonces creo que es importante que en la formación que se da en la Comunidad de Madrid, donde yo he formado a los padres también, se les dice y se les explica y hablamos mucho como talleres para que realmente sepan la importancia que tiene todo esto, ¿no? Que no solamente es el tener ese, entre comillas, derecho, que no es un derecho, sino que en realidad los que tienen derecho son los niños. Y cómo trabajar todo esta también doble novela familiar que tiene el crío luego. Eso es todo y les agradezco muchísimo. Gracias por tu intervención, Gisela. Ahora, Patricia. Hola, buenas noches. Bueno, les agradezco porque me parece a las dos y Maite que han podido plasmar este libro después, como ustedes dicen, después de muchos años. Y me parece un libro importantísimo para la interdisciplina, ¿no? O sea, para lo social, lo psicoanalítico, lo psicológico, la pediatría. Me parece que es un valor muy importante hoy mismo y dado la complejidad social que nos está invadiendo a todos, esto que han nombrado sobre la familia, sobre la filiación y las alianzas que se ven en las familias mismas, no solo en las familias adoptadas, sino que ahora hay más alianza que filiación, ¿no? Como yo diría, complejidad creciente, conflictiva en los vínculos. ¿Cómo ustedes lo ven reflejado también en las adopciones? Porque yo creo que esto va a ir creciendo por la... Yo, a ver, ¿cómo explicarlo? ¿No? Como que las capacidades parentales, no ustedes las llaman las funciones, yo las llamo las capacidades parentales, están como sustraídas por lo social. Y esto produce inevitablemente, ¿no?, movimientos familiares que afectan a la filiación. Y hay más alianza incluso algunas veces que filiación. Entonces, ya que lo nombraron, por eso traigo el complejo, ¿no?, y la complejidad creciente que hay en los vínculos hoy en día. Por eso les agradezco, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir finalizando. No hay más. Por cierto, ¿queréis responder? Sí. No, después de Maite. Bueno. No, yo quería comentar una cosa que ya lo recoge Maite y Alicia en el libro. Me ha hecho pensar sobre el derecho a la verdad histórica y el secreto, ¿no? Yo no he trabajado en adopción, pero sí he tenido algún paciente y me parecía terrible cuando se le sustrae a un niño su verdad y no se le dice que es adoptado porque ese secreto, ¿verdad?, se inocula como un cuerpo extraño en el inconsciente y a veces, bueno, da lugar a somatizaciones, que es con lo que yo me encontré en relación a una madre con su hijo.
Bueno, eso era una cosa que quería comentar. Sí, sí, vamos, toda la razón. Bueno, lo que pasa es que ahora se nos hace increíble que no se diga, o sea, que en el año en que estaba, en la fecha, que se oculte. Esto era algo que creo que sí se hacía antiguamente y estas cosas, ¿no? Pero ahora esto no se hace. Bueno, por supuesto, está un secreto ahí guardado, además no se guarda, sale, de alguna manera sale, incluso como Malena, como tú planteas, psicosomáticamente en el cuerpo de la madre. O sea, sí. A ver, tú comentabas que si en la valoración de los padres, si se aprecian rasgos psicopáticos, tal y que cual, que si de alguna manera se desechan esos. Claro, obviamente. El certificado de idoneidad se entrega después de haber hecho una valoración favorable, pero es que la valoración puede ser desfavorable, con lo cual no ha lugar a tener ese certificado. Ese certificado es un documento del año 96, que es cuando se empezó a exigir para evitar el tráfico de niños, porque había parejas que se iban a un país, allí compraban un niño recién nacido, luego venían aquí y lo inscribían como hijo propio. Esto se daba, ¿no? Bebés robados, y entonces, bueno, no se puede inscribir a un niño en el registro, un niño adoptado, sin ese certificado llamado así, de idoneidad. Y sí, claro que hay ofrecimientos adoptivos que son desfavorables. El informe es negativo. No son muchos, pero sí, algunos. Yo desde luego sí he tenido bastantes, algunos informes. Luego te denuncian, van al colegio de psicólogos a decir que la psicóloga no se ha enterado de nada, que no sé cuántos, que tal y igual. Bueno, pero bueno, yo he señalado antes una herramienta muy importante que creo que para este trabajo es la escucha psicoanalítica. Nosotros ya tenemos una escucha que nos permite ir un poquito más allá de el discurso manifiesto, ya nos lo sabemos. Ellos vienen, se lo han leído todo sobre adopción, han participado en todos los foros, se lo saben todo y vienen y te lo cuentan. Bueno, pues muy bien, pero ¿y detrás de eso qué hay? ¿No? Entonces, ahí, sí. Lo del nombre, Gisela, pues fíjate, claro que es importante porque a veces es lo único que tiene. Ahí también hay sus cosas porque hay quien inmediatamente cambian el nombre. También pasa que hay nombres que pueden resultar en el país de acogida malsonantes, que puede también. Es delicado eso, es cada caso, es ver el caso. Pero mira, te puedo decir, ahora me estoy acordando de una pareja que ya habían adoptado, tenían una niña preciosa, monísima, una niña dulce y tal, pero en cuanto un adulto se acercaba, la niña le pegaba unos bofetones, le mordía, no sé, estaban. Bueno, esa mujer, entre otras cosas, no digo que esta sea la causa, toda su vida había soñado con tener una hija que se llamara Nadia. Nadia, no le importa nada, o sea, daba igual cómo la niña fuera o no fuera. La cosa era que se llamara Nadia. Bueno, quiero decir, más allá de ir a la adopción solamente porque quieres tener una hija con un nombre determinado, ya en sí mismo es para haber hecho un informe desfavorable, pero bueno, yo ya los vi cuando vinieron a consultar. Pero Nadia también es un nombre que en nuestro idioma solamente hay que mover una letra para que sea nadie. ¿Eh? Esto es como Polifemo, ¿no? Cuando le pregunta, le dice a Ulises, ¿cómo te llamas? Y dice, nadie. Y cuando le preguntan, ¿quién te ha quitado el ojo? Pues claro, Polifemo contesta, nadie, porque, bueno, vale, no.
Muy bien, Maite, No sé qué gracias. más cosas. Nos quedan 2 personas para intervenir. Manuel Isbert. Ah, perdón, una cosa que me parece importante, lo de cuando esto ya sabemos que en la adolescencia, en algún momento dado, los adoptados van a decir, yo no tengo por qué hacer eso porque tú no eres mi padre, mi verdadero padre o mi verdadera madre. No es porque no acepten a los padres, es porque los están poniendo a prueba. Ellos ya fueron abandonados por unos padres y necesitan tener el convencimiento de que no van a volver a ser abandonados. Todas las personas adoptadas tienen una especial sensibilidad al hecho de poder ser abandonados de nuevo en cualquiera de los actos de la vida. Claro. Claro. Entonces, la respuesta que mencionaba José Manuel de esto es perfecta, ¿no? O sea, es decir, pues chica, ¿qué le vamos a hacer? Es la que te ha tocado. No soy tu madre. Pues aquí, pues nada. Es confirmar precisamente. Bueno, yo creo que ya he respondido muchas preguntas. Voy a hacer para que puedan intervenir más, pero es cierto, lo de hospitalidad es una idea nuestra que esta situación la tenemos que abordar desde la multidisciplina, ¿eh? Pero sí que hay metáforas, por eso a mí es una metáfora increíble, que la tendríamos que usar en todo, que es y sobre todo cuando el otro es tan diverso, entre comillas, también hay que poner el tema racial que está en juego, que no hemos hablado mucho, pero esto juega, está en el libro, todo no lo podemos contestar, como lo del nombre me parece importante. Pero cómo, bueno, en este sentido, si habéis visto, la hospitalidad también tiene que ser de la profesionalidad, ¿no? No es solo que se crea que hay un encuentro, ¿no? Hay una cosa que es cuando llegan los padres adoptivos, sobre todo los primeros momentos en que uno empezaba esta trayectoria, venía a decir, ¿por qué tengo que hacer una entrevista? ¿Por qué la tengo que hacer si los padres biológicos hay? A los padres biológicos No se los pide. A mí se me partía el corazón porque realmente pensaba cómo vivían esto tan persecutoriamente sin poder pensar en esto que hemos tratado de dar, que es la protección a la infancia, ¿no? El derecho del niño, porque vivimos en una sociedad que sabéis que hay mucho robo de niños y de todo. Entonces, bueno, nosotros hay un avance con las leyes, pero también hay un retroceso, porque lo voy a decir cuál es el retroceso que tuvimos con abogados, que son la cantidad de tiempo que hay que esperar el embarazo. El embarazo de la adopción es larguísimo. Y hay gente que también se frustra en ese proceso, ¿eh? He recibido a padres que han decidido que 6 años no iban a esperar a un hijo. O sea, piensen también todas las variantes que desde la crianza misma hasta la espera. Por eso digo que este término de hospitalidad a mí me parece que tiene que ver siempre con ese, que no es un encuentro y ya, sino que hay que tejer esa trama. Por eso, lo de los padres hablan y, bueno, seguimos. Sí, lo de la patologización, que me parece que evidentemente nuestro sentido, no sé, te lo preguntaron a ti también, porque del niño que queríamos ver que hay un plus. Yo creo que Eva Giberti lo trabaja genial al problema del plus de la parentalidad, que yo lo nombré como el deseo de hijo con ese plus, con esa condicionalidad. Espera, quería... bueno, Patricia, lo que tú planteas de los vínculos, pero eso ahora mismo no es solo con los adoptados, ese es uno de los males de nuestro tiempo, la dejación que vemos que los padres adoptados biológicos hacen de sus funciones parentales. Y son los padres que no quieren ser padres, quieren ser amiguetes, colegas de los hijos y tienen muchas dificultades para poner los límites y las normas que estructuran y organicen.
Es como cuando esos que a veces dicen, es que el niño parece que está pidiendo que le des una torta. Y a veces hay que decirle, pues sí, es que lo que está pidiendo. Está pidiendo que le digan hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, para estar seguro de que sus padres son padres, no colegas. Muy bien. Quedan dos intervenciones, una de la sala que va a ser ahora Manuel y después Antonia Staforelli, que será la última intervención. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer una intervención práctica porque veo que hay algunas personas que preguntan cómo conseguir el libro. Entonces, es posible que este libro pase a ser de la colección APM. Si ocurre eso, será otra circunstancia diferente. Pero en este momento, las autoras han traído unos cuantos ejemplares a la sala, de manera que los presentes puedan comprar algunos ejemplares y pasarlos a la firma de las autoras. En cuanto a los no presentes, hay dos condiciones. Los compradores de España deben comprar el libro directamente en la editorial www.psimatica.com, y los compradores de fuera de España deben escribir un correo electrónico admin, acaba en la N de Navarra, @psimatica.com, admin@psimatica.com, y decir: estoy en México, estoy en Chile, estoy en Perú, estoy en Ecuador, estoy en Uruguay y quiero comprar el libro. Porque tenemos imprentas en 10 países latinoamericanos. Entonces, cada comprador buscaremos que se imprima el libro en su país y se le envíe para que tenga un coste mínimo de portes. Por lo tanto, que escriba admin@psimatica.com de su dirección y que desea comprar el libro o cualquier otro libro de la editorial, y manualmente procesamos que se le imprima en su país y se le envíe. Creo que con eso queda suficientemente claro. Solo voy a hacer una pregunta general, no ya práctica y comercial. Estoy observando que de todos los presentes aquí hay un 97% de asistentes mujeres y solo un 2 o 3% de asistentes hombres. Y eso me llama la atención, porque la adopción es algo que compete a las parejas, compete a los padres. Entonces, lo dejo en el aire porque creo que es interesante que nos hagamos preguntas e hipótesis. ¿Qué pasa? Que a día de hoy todavía resulta que una temática como la adopción, un libro en una asociación psicoanalítica que tiene psicoanalistas hombres y mujeres, donde hay profesionales que por supuesto hay hombres y mujeres, y sin embargo si vemos la lista de asistentes online, yo he contado 2 hombres frente a unos 50 o 60 mujeres. Esto lo dejo ahí porque creo que hay muchas respuestas posibles, nada más. Sí, pero te voy a decir una cosa, Manuel, que va en la línea. Para adoptar no se necesita hacerlo en pareja. O sea, se puede ofrecer una persona como adoptante en solitario. Pues te digo lo mismo. Hombres que se ofrezcan para ser padres adoptivos, la inmensísima mayoría de los ofrecimientos para ser, bueno, madres, y ya con esto voy a decir, son mujeres. Bueno, una pequeña aclaración, somos 5 hombres. Dilucidado este aspecto, que me parece interesante, le damos la palabra a Antonia Staforelli. Por favor, Antonia, adelante. Estás muy Hola, bien. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Hola, hola. Hoy quería agradecer tan espectacular, tan bonita y tan compleja y completa y clara presentación que han hecho. Realmente es un tema que también lo he trabajado y me ha tocado ver todo lo que han hablado. Así que agradezco mucho el trabajo que se han dado de ponerlo con tanta claridad. Ahora quería solamente decir el tema, digamos, que se tocó con
esta desilusión que hay que abordar y que hay que trabajar, y el trauma que también hay que tener en cuenta, pero también me pareció tan interesante el concepto de hospitalidad y también de ir abriendo esta posibilidad de darle un espacio a esto que se cede a un hijo y que muchas veces a los padres, digamos, biológicos que tienen sus hijos nacidos en su hogar, a veces uno quisiera que los hubieran cedido, ¿no? Es decir, que todos de alguna manera a veces sufren de este trauma, no solamente por haber sido, entre comillas, abandonados. Hay hijos que están también abandonados en sus hogares, digamos, donde no han sido cedidos y no han sido dados en adopción. Entonces me parece que de alguna manera ustedes también abordan en algún sentido esta gran complejidad en el sentido de ir haciendo un camino, es ese camino al andar, ¿no? Caso a caso. Muchas gracias. Gracias, Antonia. ¿Queréis? Sí, gracias a todos. Yo diría que a todos, porque hemos estado como profundizando cosas que realmente están en el libro, pero también se abren. Ese es interesante el tema que trae, que no hemos querido poner trauma para no patologizarlo, pero está puesto. Es decir, que de algún modo hemos querido pensar en ese plus, en esas sensaciones que muchas, digamos, como esta materia adoptiva ya ha hablado, cómo enfrentar esas situaciones de conflicto y no, pero ahí es importante esta labor preventiva que tiene, yo creo que es una labor preventiva la que se hace para poder preparar y para dar herramientas. Como veis, hay cosas que se desbordan y en ese pequeño proceso no se puede evitar que pasen cosas como tan desilusionantes, ¿no? Pero lo cierto es que hay informes negativos, digamos, a pesar de eso. Lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa también. Y eso sí, si quieren, es otro segundo libro. ¿Por qué? Porque hay, como cada comunidad tiene su propuesta, si uno le dice que no en esta comunidad, se van a otra comunidad y lo hacen, ¿entienden? O sea que hay una complejidad institucional muy grande y así todo se evita. No se puede evitar estos fracasos o estas cosas que se plantean. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos vosotros y a todos los asistentes. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. A vosotras. Ha estado como Quería que me firmarais un libro. ¿Habéis traído el libro, no? Sí. ¿Son esos? Ah, pues ya los compro. Bueno, ¿qué tal está yendo todo, no? Muy bien, muy bien. Sí. ¿Cuánta